Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los errores de traducción. Para Delisle, las faltas de lengua aluden a los errores que aparecen en el texto meta y que se relacionan con un desconocimiento de la lengua meta por parte del traductor, los cuales revelan un dominio insuficiente de la lengua meta y de las técnicas de redacción. Son las técnicas de redacción las relacionadas con la puntuación, la ortografía, la gramática, etc. Y esas son las que Delisle llama a las faltas de lengua. Por otro lado, Delisle considera que las faltas de traducción son aquellos errores que aparecen en el texto meta y que proceden de una interpretación errónea de algún segmento del texto origen o de una falta de metodología o de la mala aplicación de los procedimientos de traducción, los cuales revelan un dominio insuficiente o desconocimiento de las técnicas de traducción. Estas faltas de traducción, como las llama Delisle, dan por resultado un falso sentido, un contrasentido o un sinsentido. Ahora vamos a hablar sobre esta clasificación que hace Delisle y vamos a hablar de cada una de ellas. El contrasentido consiste en atribuir a una palabra o grupo de palabras un sentido erróneo. Cuando eso sucede, se traiciona el pensamiento del autor del texto origen, ya que vamos en contra de lo que el autor quería decir. El falso sentido es el error de traducción que parte de una mala interpretación del sentido de una palabra o un enunciado en un contexto determinado. El sinsentido es cuando se le da a un segmento del texto origen una formulación totalmente carente de sentido o absurda. También aquí entraría la adición, que es cuando se le introduce de manera injustificada en el texto de llegada elementos de información extras o para efectos estilísticos ausentes del texto de partida. Esto se le añade y es considerado un error. También está la omisión, que es cuando no se traduce algún elemento del texto y debido a ello este elemento de sentido se lo estamos quitando, entonces esto ya es considerado también un error de traducción. La hipertraducción, sucede cuando se elige sistemáticamente entre varias posibilidades de traducción aceptables la opción que más se aleja a la expresión original. Eso también es considerado un error, porque aunque se está traduciendo, se está eligiendo algo muy lejano a lo que realmente querían decir en el texto origen. Está la sobretraducción, que esto es traducir explícitamente elementos del texto de partida de la lengua de llegada, y estos se mantienen generalmente implícitos. Está la subtraducción, que es no traducir en el texto de llegada las compensaciones, ampliaciones o explicitaciones que exigiría una traducción idiomática y conforme al sentido del texto de partida. Esta propuesta que nos dice Delisle ha sido criticada por varios autores, ya que ellos argumentan que su tipología de errores no es explicativa, es decir, no sirve como diagnóstico de las causas, pero también, como el autor Hurtado Albir comenta, es difícil no recurrir a esta taxonomía. Hurtado Albir también propone su tipificación de los errores,
tomando algunos elementos de la que hizo Delisle, pero no incluye las categorías de sobretraducción y subtraducción. Esto es por ser errores que se relacionan con el mal uso de la lengua meta y afectan la redacción de la traducción. En cuanto a la hipertraducción, tampoco la define como una categoría de error. Ahora bien, esos errores tienen una jerarquía. En primer lugar están los errores pragmáticos, los cuales, si no se corrigen, pueden ocasionar que la función comunicativa del texto original no se cumpla. En segundo lugar vienen los errores culturales, los cuales suceden cuando no se adapta alguna expresión idiomática, o no se conoce la cultura meta, o no se conoce el texto original, la cultura del texto origen. En tercer lugar están los errores lingüísticos. Estos errores están relacionados con ambos idiomas y suceden cuando no se consideran las diferencias entre los sistemas lingüísticos de ambos, lo cual dificulta la comprensión del texto meta. Todos estos errores presentan la deficiencia en alguna subcompetencia o un mal desarrollo del proceso traductor. Identificación del problema. Lo primero que hay que hacer como traductor es examinar el texto para detectar posibles dificultades. Existen varios niveles. Está el nivel léxico-semántico. Hay que plantearse lo siguiente: ¿existen palabras polisémicas, términos técnicos o neologismos? En el nivel sintáctico, lo que hay que plantearse es si la estructura de las oraciones es diferente en la lengua meta. En el nivel pragmático, ¿el texto tiene ironía, humor, referencias culturales o difíciles de trasladar? O finalmente, en el nivel textual, ¿el estilo y el tono se pueden mantener en la traducción? En cuanto a la identificación de desafíos específicos, según North, los problemas pueden dividirse en 4 categorías. Primero, los problemas léxicos, que son los términos que no tienen un equivalente exacto en la lengua meta. Luego tenemos los problemas culturales, en donde las referencias a realidades específicas de una cultura pueden ser presentadas en el texto. Los problemas sintácticos, por otro lado, son las diferencias estructurales entre los idiomas. Y finalmente los problemas pragmáticos, que son expectativas del lector al momento de leer en la lengua meta. Por otro lado, la consulta de recursos y toma de decisiones presenta que una vez identificado el problema, el traductor debe consultar diccionarios, corpus y referencias especializadas, esto con el propósito de evaluar el contexto o la intención del texto original. Aplicar estrategias como la adaptación, equivalencia o reformulación. También, como mencionan Hatim y Mason, el proceso de traductor no es solamente una conversión de signos, sino que también es un acto comunicativo en el que deben tomar decisiones estratégicas. La traducción escrita no se trata únicamente de cambiar palabras de un idioma a otro. Es un proceso complejo que requiere interpretar el significado, el tono y la intención original del mensaje. Cuando se traduce del español a otra lengua, como el inglés, pueden surgir diversos errores si no se considera el contexto cultural, las reglas gramaticales específicas del idioma de destino y las diferencias estructurales entre ambas lenguas. Entre los errores más comunes se encuentran las traducciones literales, el uso incorrecto de expresiones idiomáticas, los llamados falsos amigos, palabras que se parecen pero significan algo distinto, y las fallas al adaptar la estructura sintáctica o el orden natural de las palabras en el idioma al que se traduce. Estos errores afectan directamente la claridad, precisión y naturalidad del texto, pudiendo generar confusión, malentendidos o incluso un cambio completo en el significado original. Principales errores de traducción. Número 1. Falsos amigos. Palabras que parecen similares, pero significan otra cosa. Número 2. Traducciones literales. Estoy constipado, I'm constipated. Sería incorrecto. La forma correcta de traducirlo sería I have a cold. Número 3. Orden incorrecto de palabras. En inglés, los adjetivos van antes del sustantivo. Red car, no car red. Número 4. Mal uso de artículos. El agua es esencial para la vida. Water is essential for life.
No, the water is essential for the life. Número 5. Calcos lingüísticos. Llamar por teléfono, make a phone call, no call by phone. Expresiones, técnica y contexto. Expresiones idiomáticas mal traducidas. No tener pelos en la lengua. Forma incorrecta de decirlo, not to have hairs on the tongue. Forma correcta, to speak one's mind. Errores de contexto. Está en las nubes. La forma incorrecta sería, he's in the clouds. La forma correcta, he is daydreaming. Errores técnicos. Confusión en campos específicos. Tecnología, medicina, etc. Software compatible no se debe traducir como hardware compatible. Ok, entonces yo les voy a hablar acerca de los errores de traducción en textos literarios. De acuerdo con Basnet, estos problemas van mucho más allá de la transferencia lingüística, ya que implican aspectos culturales, estilísticos, semióticos y estructurales del texto original. El primer problema sería la ambigüedad y polisemia del lenguaje literario, ya que pues los textos literarios no buscan comunicar de forma directa, como lo hace un manual, por ejemplo, sino que exploran las posibilidades del lenguaje. Aquí el uso de figuras retóricas como las metáforas o las hipérboles complican la tarea del traductor. Por ejemplo, una palabra con doble sentido en el español puede no tener una equivalencia con doble sentido en el inglés. Y a la hora de traducir se debe decidir si sacrificar este juego de palabras o inventar uno nuevo que produzca un efecto similar. El segundo problema es la interdependencia entre forma y contenido. En la literatura, el cómo se dice es tan importante como lo que se dice. La poesía es el ejemplo más claro, ya que se debe considerar la prosa, el ritmo, la sintaxis, la repetición y las pausas, ya que tienen efectos estéticos y emocionales. El tercer problema son las referencias culturales y la intraducibilidad, ya que muchos textos están arraigados en contextos socioculturales específicos. Pueden ser ya sea nombres, alimentos, costumbres o formas de humor. Por ejemplo, la palabra pub en inglés implica algo más que un bar, tiene connotaciones sociales y culturales muy específicas del Reino Unido. El cuarto problema es el estilo del autor, ya que el estilo literario puede manifestarse en estructuras gramaticales inusuales, como repeticiones, el uso de arcaísmos o neologismos, y el capturar este estilo sin hacer que el texto suene forzado en la lengua meta es un reto para el traductor. Por ejemplo, el tener que traducir obras de Julio Cortázar, a muchos se les complica por el estilo mismo del autor. El último problema, el quinto, es la función del texto, ya que un texto literario puede tener múltiples propósitos, como el provocar, entretener, criticar o emocionar al público. El efecto que tiene en su público original puede no ser el mismo en la cultura meta. Por ejemplo, puede ser un tema culturalmente específico y el traductor tiene que adaptar estas referencias o incluso reescribir fragmentos para lograr un efecto similar. Este tema Basnet lo concibe como un acto creativo e interpretativo donde no solamente se trata de copiar, sino de recrear la experiencia del texto en otro idioma. Pasando a la resolución de problemas, nuestro último tema, primero tenemos pues la definición de problema en traducción. Bardaghi destaca que los problemas de traducción suelen ser problemas mal definidos, es decir, que carecen de una solución única y clara. Estos problemas abiertos requieren que el traductor aplique estrategias creativas y flexibles para poder encontrar soluciones adecuadas. La autora también señala que el comprender la naturaleza de estos problemas nos ayuda a desarrollar competencias traductoras efectivas. El segundo punto es el proceso traductor. Aquí la autora introduce el concepto de operadores del proceso traductor para referirse a los conocimientos procedimentales, tanto conscientes como inconscientes, que los traductores emplean durante la traducción. Estos operadores incluyen técnicas, estrategias y procedimientos que permiten al traductor gestionar y resolver los problemas que surgen en el proceso de transferencia lingüística y cultural. Y el último punto es el conocimiento, los dos tipos de conocimiento, el conocimiento declarativo y el operativo. El declarativo es el saber qué,
Se refiere a la información teórica sobre la lengua y la traducción, mientras que el conocimiento operativo se refiere al saber cómo. Este implica la habilidad práctica para aplicar esa información en situaciones reales de traducción. Por último, están los procesos de resolución, donde se plantea que la solución de un problema pasa por varias fases mentales y se puede dividir en 4 etapas. La primera es la de preparación, es cuando se identifica el problema y se empiezan a buscar recursos para atenderlo. Estos recursos pueden ser diccionarios, corpus o incluso consultar con expertos. La segunda etapa es la de incubación, en donde se deja reposar el problema mientras el cerebro trabaja en segundo plano. Esta es una fase menos consciente, es más pasiva. Y la tercera fase es la de iluminación, es cuando surge una solución provisional. Esta puede ser repentina después de la segunda etapa y no siempre es la solución final, pero sí es un punto de partida para resolver el problema. La cuarta fase o etapa es la de verificación, en donde se evalúa la solución que se ha generado, si funciona en el contexto, si tiene el mismo tono, registro y carga cultural y si puede confundir al lector meta. En esta etapa se relee, ajusta o incluso se descarta la solución si no funciona del todo. También es importante mencionar que este es un ciclo dinámico. No hay un orden para estas etapas, se pueden pasar de la primera a la cuarta sin ningún problema. Aquí se ajustan y reconsideran varias veces las soluciones. También es importante destacar que el enseñar a los futuros traductores a reconocer estas fases y reflexionar sobre el proceso traductor ayuda a desarrollar las competencias más profundas y profesionales de estos mismos. No solamente es una cuestión de saber más, sino de aplicar lo que se sabe de forma estratégica.